Iniciando con la unidad 5, podemos empezar con el tema de circuitos combinacionales. Estos son aquellos en que el estado lógico de la salida depende únicamente de sus entradas sin intervenir el tiempo. Estos circuitos pueden agruparse en dos grandes familias. Por un lado, los circuitos de puertas lógicas puras y el resto de circuitos integrados que obedecen a una tabla de verdad, que en algunos casos están integrados por puertas interconectadas para conseguir una codificación especial. Posteriormente seguimos con el tema de procedimiento de diseño de circuitos combinatorios. Este procedimiento sigue 6 pasos y lo primero que se tiene que hacer es el planteamiento verbal del problema y posteriormente se hace un diagrama de circuito lógico o un conjunto de funciones booleanas en el cual puede obtenerse una facilidad del diagrama lógico. En el primer punto encontramos que se enuncia el problema. El segundo punto se determina el número de variables de entrada disponibles y las de salida requeridas. 3. Se asignan símbolos de letra de variables. 4. Se deriva la tabla de verdad que define las relaciones requeridas entre las entradas y las salidas. 5. Se obtiene la función booleana simplificada por cada salida. Y 6. Se dibuja el diagrama lógico. Volviendo a otro tema, lo que seguimos hablando es de multiplexores. Bueno, estos son circuitos combinacionales con varias entradas y una única salida de datos. Estos se utilizan para recibir varias entradas y transmitirlas por un medio de transmisión compartido. Para ello lo que hace es dividir el medio de transmisión en múltiples canales para que varios nodos puedan comunicarse al mismo tiempo. Seguimos con de multiplexores. Bueno, hacen la función inversa de un multiplexor, es decir, una señal de entrada única es obtenida en uno de los n canales de salida. Lo que son decodificadores. Estos son dispositivos que aceptan una entrada digital codificada de binario y activa una sola salida, la que establezca código de entrada. Seguimos con codificadores. Este circuito combinacional con dos n entradas y n salidas, cuya misión es presentar en la salida del código binario correspondiente a la entrada activada. Existen dos tipos fundamentales de codificadores: los codificadores de prioridad y sin prioridad. Lo que son los indicadores numéricos son medidores que se pueden emplear de forma muy flexible y además de hacer la modificación y la indicación de señales normalizadas, también pueden medir otras magnitudes mediante sensores conectados directamente al indicador, como pueden ser temperatura o fuerza. Por último tenemos el tema de dispositivos lógicos programables. Es un tipo de diseño implementado en chips que permite la reconfiguración de los circuitos con el simple cambio del software que incorpora, al contrario de la lógica cableada. Hay varias clases de dispositivos lógicos programables. Un ejemplo de ellos son ASICs, PLAS, PROMs, PALs, GALs, PLDs complejos, entre otros. A continuación les hablaré sobre los lenguajes HDL, el cual significa lenguaje de descripción de hardware. Estos son lenguajes de programación especializados que se utilizan para la definición de una estructura, de un diseño y de una operación de un circuito electrónico, o más comúnmente de un circuito electrónico digital, como es un convertidor de analógico a digital o cualquier antena satelital. Estos hacen posible una descripción formal de un circuito electrónico y también nos facilitan su análisis y su simulación. A diferencia de los demás lenguajes de programación como lo es el Java y el C, este tiene explícitamente una noción del tiempo. Los más comunes son VHDL, que está hecho por la IEEE, el Verilog y el Abel HDL. Ahora les hablaré sobre el circuito estable secuencial. El circuito estable secuencial es aquel cuya salida depende no solo de la combinación de entradas, sino de la combinación de entradas anteriores a esta. Esto quiere decir que deben de ser capaces de mantener su estado
por un tiempo determinado, y esto lo hacen en base a un dispositivo de memoria, el cual puede ser simple como un retardador o puede ser muy complejo como los flip-flop, que les hablaré a continuación o más adelante. Ahora vamos a hablar sobre las máquinas de Mealy y Moore. Estas máquinas, o bueno, la máquina de Mealy es un tipo de máquina finita que su salida depende de su estado actual y de sus entradas, a diferencia de la máquina de Moore, que es una máquina finita también, pero que depende solamente de su estado actual. Aquí vemos sus diagramas. Este es el de Mealy y este es el de Moore. Y para cada máquina de Mealy existe una equivalencia de máquina de Moore, donde sus estados son la unión de la máquina de Mealy, el producto cartesiano de los estados de la máquina y el alfabeto de entrada que éstas tengan. Ahora les hablaré sobre el circuito integrado 555, que es muy utilizado como temporizador. Este sirve para activar o desactivar un circuito durante un tiempo determinado. Es por eso que tiene la función de temporizador. Para sus estados podemos conectarlo de diferentes maneras, y de los que les voy a hablar es el monoestable y el estable. El monoestable es cuando en la patita número 3 podemos obtener valores del 0 como voltaje, que es cuando tiene un nivel bajo o que se le dice que está estable, y el inestable, que es cuando tenemos un nivel alto, que el voltaje es cercano al de la batería o muy parecido al de la fuente de alimentación. Para pasar al estado estable es cuando obtenemos estos, que son pulsos continuos y donde no depende de la patita número 2 como disparador para que suba el nivel alto o nivel bajo. Estos, o al menos el tiempo que va a tardar cada pulso, depende del circuito o de la conexión que tengas en el circuito para este integrado. Y aquí vemos el diagrama del mono estable, como es la entrada y la salida cuando recibe el disparo de la patita número 2. Ahora les hablaré sobre los flip-flop. Estos son dispositivos que tienen dos estados que son biestables. Estos sirven para el almacenamiento o transferencia de datos lógicos o datos digitales. Sirve para la operación lógica secuencial y estas unidades las llaman registros. Estos pueden ser asíncronos o síncronos. Los asíncronos son los que dependen de las entradas de control y los síncronos son los que dependen también de las entradas de control, pero aparte necesitan una entrada de reloj. Ahora, existen varios tipos. Yo les hablaré de tres. El RS, que es el set reset, que utiliza dos compuertas lógicas NOR y donde su entrada va a ser igual a la de su salida. Después hablaré del JK, que es el Jump Keep, que es la combinación del ya mencionado RS más un T, que será más adelante explicado por otro compañero, y que tiene un estado contrario al de salida. Todo lo que entra va a ser contrario a su salida. Ahora, el tipo D, que es el delay, es el flip-flop de los más sencillos que hay. Y este deja pasar a su entrada D lo que sea y luego recibe la Q y lo saca igual, solamente que después de un pulso de reloj. Es por eso que se le llama delay. Flip-flop tipo T. El flip-flop tipo T cambia la salida con cada borde de pulso de clock, dando una salida que tiene la mitad de la frecuencia de la señal de entrada en T. Es de utilidad en la construcción de contadores binarios, divisores de frecuencia y dispositivos de sumas binarias en general. Maestro-esclavo. Los flip-flop maestro-esclavo son construidos a partir de dos flip-flops. Uno sirve de maestro y otro de esclavo. Durante la subida de pulsos de reloj se habilita el maestro y se deshabilita el esclavo a través de la compuerta NOT puesta a la entrada de clock del segundo flip-flop. Los datos de entrada se transmiten a la salida del flip-flop maestro. Cuando el pulso baja nuevamente a 0 se deshabilita el maestro, lo cual evita que la
que lo afecten las entradas externas y se habilite el esclavo. Entonces el esclavo pasa al mismo estado del maestro. Diagramas y ecuaciones de estado. Un circuito secuencial puede ser descrito mediante una tabla de estado, un diagrama de estado o mediante las ecuaciones de estado. En el primer caso se representa la información en forma tabular, en el segundo de forma gráfica, y en las ecuaciones de estado se presenta la información que describe el comportamiento del sistema secuencial en forma algebraica. Circuitos asíncronos. En un circuito secuencial asíncrono los cambios de estado ocurren a ritmo natural, asociado a las computadoras lógicas utilizadas en su implementación, lo que produce retardos en cascadas entre los bistables del circuito, es decir, no utilizan elementos especiales de memoria, lo que puede ocasionar algunos problemas de funcionamiento, ya que estos retardos naturales no están bajo el control del diseñador y además son idénticos en cada compuerta lógica. Circuitos síncronos. Los circuitos secuenciales síncronos solo permiten un cambio de estado en los instantes marcados o autorizados por una señal de sincronismo de tipo oscilatorio determinada reloj, lo que soluciona los problemas que tienen los circuitos asíncronos originados por cambios de estado no uniformes dentro del sistema o circuito. Registros. Los registros de desplazamiento son circuitos lógicos secuenciales que están íntimamente relacionados con los contadores digitales. Los registros se utilizan principalmente para almacenar datos digitales y normalmente no poseen una secuencia característica interna de estados como los contadores. Contadores. Un contador es un circuito lógico secuencial que cuenta o acumula el número de pulsos de entrada y lo almacena con una palabra binaria. Al aplicarse los pulsos de entrada se incrementa el contador y el número binario. Allí almacenando cambia para reflejar el número de impulsos que ha recibido. Memoria. Los valores de sus salidas dependen de los valores de sus entradas y de los valores almacenados en los elementos de memoria. Los valores almacenados en elementos de memoria definen el estado del circuito secuencial. Circuitos secuenciales básicos. Circuito secuencial, un circuito cuya salida depende no solo de la combinada entrada, sino también de la historia de las entradas anteriores, se denomina circuito secuencial, es decir, aquellos circuitos en el que el contenido de los elementos de memoria solo pueden cambiar en presencia de un pulso de reloj. Entre pulso y pulso de reloj, la información de entrada puede cambiar y realizarse en operaciones lógicas en el circuito combinacional, pero no hay cambio en la información contenida en las células de memoria. Circuitos lógicos programables. Es un dispositivo con características que se pueden configurar por el usuario por medio de un programa y se le pueden implementar funciones lógicas que el usuario necesite en un sistema. La mayoría se integran en una matriz de la compuerta AND y una matriz de la compuerta OR. VHDL es un lenguaje de especificación definido por la IEEE, utilizado para describir circuitos digitales y para la automatización de diseño electrónico. VHDL es acrónimo proveniente de la combinación de dos acrónimos VHSIC y HDL, aunque puede ser usado de forma general para describir cualquier circuito digital. Se usa principalmente para programar circuitos lógicos programables.